What's up, freestyleros y freestyleras, bienvenidos a lo que ha sido un fin de semana lleno, pero lleno de eventos. Hemos tenido la FMS en México, en Monterrey. Hemos tenido la final nacional de Estados Unidos, en Miami. Final nacional también de Red Bull Batalla de los Gallos en Argentina, donde ganó Trueno, y tenemos entrevista en exclusiva con Trueno. Y además, en Bilbao fue la final nacional del evento de la Beatground, un evento que daba puntos clasificatorios para FMS, para el ranking de ascenso. Tanto primero como segundo como tercero conseguían puntos, y ahí estaban, como no, Gazir, Pirpa, Sweet Pain, Jesús LC, todos los del ranking. Yo no pude estar porque tenía pues cositas que hacer aquí en Barcelona, pero sí que he enviado un amigo muy especial, el señor Invert, para que hable con toda la gente que estuvo en ese Beatground en Bilbao. Así que sencillamente quédate, porque ya sabes, entrevista a Trueno, FMS México, Red Bull, todo lo que ha pasado este fin de semana, incluido la Beatground, empieza ahora mismo aquí, en Place Free. What's up, freestyleros y freestyleras. Como bien sabéis, hoy es la final de la Beatground. Va a haber una batalla de exhibición entre 4 titanes que son Chuty, Bennett, Kacha y Replic, y una batalla donde hay mucha gente conocida que se juegan mucho puntos de ascenso a la FMS. Estamos en mi casa, de aquí vamos a ir al evento y vamos a hablar con los más grandes. Así que nos vemos en nada. Vale, chavales, adivina con quién estoy. Con el primero del ranking, con el segundo del ranking y con el décimo del ranking. ¿Cómo que bueno? Bueno, Matías el humilde. Aquí estamos. Cuéntanos, ¿cómo se ve el que estés a punto de entrar en la FMS? Bueno, pues... Para que luego te vayas el primer año. Ya ves, ¿te imaginas? ¿Te vas a marcar un invert en la FMS? Sí, no, espero que no, tío. Pero primero a ver si subo, Y si subo, prometo no caer el primer año. Segundo ya me las busco. Ya veremos. Sí, tío, hay que aprovechar la ropita de JD. Primero, que está... O sea, que lo que te interesa es la ropa, que sinvergüenza. Y Jesús LC, segundo. Estás ahí, que tienes a Gazir pichándote los talones. Sí, para variar. Cuéntame. ¿Cómo lo ves? ¿Te ves en la FMS? Bueno, a ver qué te para, ¿no? Yo lo voy a intentar, pero claro, teniendo a Sweet Pain, que lleva pisándome los talones, y ahora Gazir... ¿Has visto qué pelotas entre ellos? No, humildad, de verdad. Yo veo humildad de verdad, no de esa falsa, de verdad. Y luego, según apague la cámara, van a empezar aquí a soltar, salir raras y serpientes por la boca. Estoy loco que la apague, ¿sabes? Ya que tengo Sweet Pain cerca. Son buenos chavales. ¿Qué pasa, chavales? Para que no está ninguno de esos capullos, dite lo que quieras. Hermano, tío. No valen nada, ¿eh? Me tienen harto, tío. Tanto rato ahí siguiéndome por la cara. Me están todo el rato siguiendo, hermano. Mira que yo corro, ¿eh? Mira. El pavo ese. Ese. El de los juegos de palabras. Ese. Que dicen, no tiene nada de sentido de lo que dice. ¿Qué lo que? Tienes, mira, vete 4 barras hablando de la calva de Inver, ya. Vamos, ya. No, porque tienen 1000 euros por eso. Qué broma. Para Turquía, ¿no? No tengo ni un pelo de tonto. Y Inver tampoco. Lo que pasa es que por motivos distintos uno y otro, ¿sabes? Pero ya está. Pues la rima sin querer ir a una conversación, ¿eh? ¿Vale? Eso no es un calambur. ¿Cómo te ves para hoy? Bueno, bien. La verdad que no es que tenga muy enfocada esta batalla, porque estoy pensando ya sobre todo en la BDM. Porque la BDM... Estás pensando más en otra competición. Pero Sí. son puntos también, es para... Sí, pero ahora mismo con lo que estamos... Es que estas competiciones nos dan un plus para el final, pero quiero no 40.000 puntos, 25.000. Claro, no es lo mismo. Exacto. Tenemos a Gazir, una de las jóvenes promesas del freestyle. ¿Hasta cuándo va a durar lo de promesa? No sé. No, me refiero hasta que consagrarte, no que sea una estrella fugaz que vaya y vuelva. ¿O cómo te ves tú? Pues la verdad es que me veo muy... que un día estoy anímicamente abajo y otro día estoy motivadísimo, ¿sabes? Entonces es muy raro. ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Dónde te gustaría verte y dónde crees que vas a estar? Dios, no me esperaba estas preguntas tan profundas ahora. Venga. Pues no sé, la verdad. ¿Dónde te 5 gustaría años. verte? Pues me gustaría verme acabando la carrera, porque hacer la ¿Estás estudiando? física. Muy bien. O sea, son 4 años, que no lo vean mis padres, pero yo firmo acabarla en 5 porque tiene su dificultad, ¿sabes? Venga, va. ¿Primera vez en España? La primera vez, bro, acá. ¿Estás en mi tierra? ¿Estás en Bilbao, señor? ¿Cómo se siente? Y encima,
No sabía, boludo, recién cuando vine acá me enteré. No sé, ya lo sé, ya no me llamas, ya no me quieres. Me has hecho famoso, ya pasas de mi calma. Cuéntanos, ¿cómo te ves? ¿Cómo vas a afrontar la batalla de hoy? Bien, bro, con ganas más de disfrutar. Yo vine más a disfrutar. Imagínate que es la primera vez en España. Tengo más ganas de. Unas ganas de meterle un doble tempo al Chuti. Unas ganas de medirse sin vergüenza, lo sabemos todos. Tío, que lo pases muy bien. Y cacha amigo, Sare Bilbaíno. Familia, ya hemos terminado. Hemos llegado de la batalla, se la ha vuelto a llevar Gazir, que esto le da más puntitos y sigue subiendo para arriba en el ranking de ascenso. Nada, espero que os haya gustado el vlog y os paso con el reportero de Barna, Capo. Bueno, pues ya volvéis a estar conmigo. Ese beatground que nos ha dejado enfrentamientos tremendos, sobre todo esa final entre Sweet Pain y Gazir, que fue tremenda. 4.000 puntos se lleva Gazir para el ranking de ascenso, lo cual le ayuda pues, a ir poco a poco recortándole distancia a sus competidores. Y nada, sencillamente comentar esto, el evento estuvo muy bien, contó además con la exhibición de Chuti y Bennett contra dos referentes argentinos como son Replic y Cacha. Así que eventazo absoluto el de Beatground. Y bueno, como no podía ser de otra manera, os dejo con algunos de los mejores momentos que hubo en el Beatground final nacional. Ya saben quién va ganando. Los papalos que siempre están al mando, vender entradas de Cacha es como el taparlos. El momento que más disfrutan cuando dejan de escucharlo. Cuando dejan de escucharlo, pero luego se unió un barco a mi entusiasmo. Es el entusiasmo de sentir y descubrir mi interior asado. Pero por favor, no le puedo escuchar. Yo me enseñé doble tempo y enseñaré a vocalizar. Quiero que te sientas como en tu casa, broda. Pero no sea cual de todas. Sabes que tengo esa buena actitud. Ese rapero le falta virtud. Me quiere ganar a su yo, lo mando al ataúd. Vine a España sin importarle a Resul. Y bueno, dejando el tema Beatground aparte, otras cosas que pasaron el viernes. ¿Qué pasó el pasado viernes? Pues que hubo FMS en Monterrey, en México, jornada 7. Vamos a repasar un poquito lo que pasó en esta jornada de FMS México en Monterrey. Volvió a competir, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, Enciclopedia, y lo hizo justamente contra Asesino, contra el líder puntero, que otra vez, evidentemente, ganó, se llevó los 3 puntos. ¡Qué locura! Tu rima es madura. ¿Cómo es? Como Maduro. Sí, algo se lo aseguro. Maldito infeliz. Pareces el hijo del Chapo jodiendo propio país. ¿Cómo es? Sí, mira cómo viene con estilo, para que veas cómo es desarme. El más grande, Mauricio Hernández. Si soy el hijo pendejo, no puedes agarrarme. 3, 2, 1. Otra de las batallas que nos dejó esta jornada de FMS México fue la que enfrentaba a la sorpresa del año, como es Potencia, o una de las sorpresas del año al menos, contra Raptor. Potencia se terminó imponiendo, pero ojo, que no fue fácil, que tardó 2 réplicas en conseguirlo. Sí, pero la verdad no es una mamada, manos en el aire de toda la grada. Si necesitas tamaño, camarada, el tamaño de mis huevos no se compara con nada. El tamaño de sus huevos no se compara con nada, pues las uvas también las ya tienes superadas. Puto, las tuyas aquí no son nada, a la grada no le agradas y a la grada doy granada. 3, 2, 1. Potencia se lo lleva. Pero no es lo único que nos dejó la jornada del viernes. Ojo, porque el viernes tuvimos Red Bull Batalla de los Gallos final nacional en Miami, la final nacional estadounidense, que la verdad es que aglomeraba pues diversas nacionalidades, salvadoreños, colombianos, mexicanos, puertorriqueños, y justamente el boricua Yartzi, uno de los más conocidos de la lista, por no decir el que más, fue el que terminó ganando, Espectacular Yartzi, desde aquí nuestras felicitaciones, porque estará en Madrid, en el Withing Center, el próximo 30 de noviembre. Pero, hablando de finales nacionales de Red Bull Batalla de los Gallos, creo que hay que destacar que el pasado domingo
fue y se celebró la última, la que cerraba la última oportunidad, el último pasaje, el último billete para esta final internacional de Madrid, que era la final nacional de Argentina, donde vimos a muchísimos gallos de muchísimo nivel dejarse la piel y competir, pero es que además, ojo a esto, el campeón fue uno de los gallos con más fan base de todo el mundo, Trueno. Pues sí, fue Trueno quien se la llevó y ojo que le costó, que tuvo que enfrentarse a MCs de muchísimo nivel, como Nacho, como Stuart, como MKS, como Wolf en la final, que fue contra Wolf. Eliminó a los dos hermanos Mancilla, a Nacho, que es una de las grandes revelaciones, a Stuart, espectacular, pero es que además Trueno dejó unas palabritas concretas y especiales en una entrevista de cómo se sentía una vez terminado el evento. Así que, sin más dilación, y gracias a Juan Ortelli por conseguirnos estas declaraciones de Trueno, os dejamos con las palabras del nuevo campeón nacional argentino. ¿Te sentís después de haber ganado la Nacional en tu primer intento? Zarpado, amigo, zarpado. Sí, lo quería. No sé si este año es en lo que pensé, porque sinceramente no pensé en eso, pero el trenito de 14 lo quería, el trenito de 5 lo quería, el trenito de 15 lo quería, entonces lo hice por el trenito de antes. Creo que me lo debí a mí mismo, a mi versión chica. Hoy tuviste todo el flow y además tuviste mucho punchline. ¿Cómo te fuiste encontrando con eso a lo largo del torneo? O sea, últimamente estaba rapeando como quería, pero veía que me iba un poco por las ramas. Por cosas que pasan, porque es el freestyle así, pero hoy como que dije, bueno, vamos a tirar flow, todo lo que nosotros hacemos siempre, pero es un 4x4, más al hueso en la última, entonces como que utilicé ese. Nos vemos la semana que viene con un nuevo Place Free. Hasta la semana que viene.